Estimados amigos, esta es una nueva edición de su programa Línea Política para analizar con detalle y profundidad los aspectos más importantes que vienen ocurriendo en la semana reciente. Este es un programa que se transmite por VES TV. Ay, caramba, voy a repetir, ¿eh? Ya no importa. Eso lo van a tener que cortar. Igual, vuelve a empezar. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar nuevamente. He leído mal aquí, ¿ya? Estimados amigos, no, vamos a hacer 1, 2, 3. Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar con profundidad los aspectos más relevantes ocurridos en el acontecer nacional. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Asimismo, se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más relevantes, significativos del presente programa. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Ángel, un honor estar aquí nuevamente, como cada miércoles pasada las 7 de la noche, a través de las diferentes plataformas que alojan la iniciativa de Línea Política, tratando de comentar siempre los últimos acontecimientos del día a día, pero desde una perspectiva que mira más allá de la coyuntura, seguimos tratando de hacer un análisis estructural. Sin duda, lo que ha destacado en esta semana, tanto por la realización de un acuerdo respecto al tema, como por la reacción que ha generado, es el asunto de la modificación alrededor del tema de los partidos políticos y la posibilidad de su responsabilidad penal. Sí, Evidentemente, aquí hay varias cosas que hay que analizar. Hay una variable en principio política, hay una variable también legal, hay algunas alertas que han manifestado algunos abogados destacados incluso, que no podríamos decir necesariamente interesados en un sector de izquierda marxista. Pero para ir sí, en orden sobre este tema, lo primero es la variable política y anotaré simplemente que este tema empezó hace muchos años, digamos en el momento contemporáneo que vivimos, cuando fue justamente un adversario nuestro, en mi caso del APRA, que fue catalogado como de una u otra manera una organización criminal, o más bien hubo un requerimiento de un fiscal, tú recordarás, no había la figura de organización criminal todavía, pero hubo el requerimiento de un fiscal de la disolución del Partido Nacionalista ya por el año 2014 o el 2015. Es el primer registro. Y a partir de ahí yo siento que he empezado sistemáticamente en esta variable política, digo, y la judicialización de la política, una suerte de estigmatización de los partidos para querer presentarlos como prácticamente mafias que están orientadas al delito y por lo tanto pasibles de ser castigadas y eliminadas por el esquema judicial. En esta dimensión política, primero creo que Ángel deberíamos concentrarnos antes de la variable legal. ¿Cómo lo ves tú? no, sin duda alguna. Mira, hay que recordar que en los últimos tiempos, justamente, la idea de denigrar la política, convertirla en objeto de persecución política, ha venido acompañado contra una hostilidad manifiesta contra los partidos políticos, ¿no? Y este es el elemento que se consuma cuando en las denuncias que hacen los ya tristemente célebres fiscales Vela y Domingo Pérez, no tienen mejor idea que al lado de perseguir a determinados dirigentes y figuras políticas, comprometer también a sus figuras políticas, a sus partidos políticos, a sus organizaciones políticas. Esto entonces es el elemento el antecedente, y esto no tiene, por cierto, ningún tipo de antecedente en la vía democrática del país. Además, es totalmente extraña a la práctica democrática en un país que se respeta y acepta los cánones de la democracia política. Los partidos políticos son organizaciones que están hechas para canalizar la voluntad popular, reúnen un sinnúmero de voluntades de individuos, y es muy complicado pues que se arme un partido político que tiene miles de militantes para el propósito de delinquir. ¿Te das cuenta? Salvo que la lucha por tomar el Estado se considere una suerte de acto punible que se puede
ser objeto de una persecución penal. En el fondo, ese es el concepto de estos miserables que han perseguido la política y han intentado enrumbar contra los partidos políticos. Cada vez que se hacía algún tipo de indagación, la diligencia era allanar la sede partidaria. Y eso en verdad es totalmente atípico en la vida democrática. Eso no sucede porque además, y esto ya entrando un poco al tema jurídico, los delitos se cometen por personas, personas naturales, y la determinación de la investigación penal es justamente individualizar la responsabilidad punitiva, la responsabilidad delictiva. El delito se persigue y se sanciona a persona A, B o C que cometen el acto ilícito. Y por lo tanto, las generalizaciones y por ende involucrar a sus organizaciones políticas constituye un despropósito absolutamente execrable. Y hay una cosa fundamental que yo noto en diferentes latitudes, en medio del debate general, conceptual, que está en peligro la democracia representativa de orden occidental en términos generales, tanto por populismos que aparecen en diferentes partes del mundo, como por sistemas políticos cerrados que prometen desarrollo económico sin necesariamente una pluralidad política. Y dentro de este esquema lo que estoy viendo en alguna de estas derivadas es que cada vez más se quiere edificar al Poder Judicial o al sistema de justicia como el que tome las decisiones. Evidentemente, en ese orden, castigar o proscribir partidos políticos, digamos, acusándolos de ser organizaciones criminales o de incluso tratar de endilgarles responsabilidades penales, es creo una cuestión que muy bien podría estar relacionada con regímenes totalitarios, ¿no? Es decir, con esquemas fascistas, con, digamos, dictaduras de la peor clase, ¿no? Esto realizado, curiosamente, no desde el régimen político ejecutivo, del Poder Ejecutivo, sino realizado directamente desde el sistema de justicia, que digamos que esa sería la novedad, ¿no? Sí, Yo claro. creo que hay que tener muchísimo cuidado, creo que se debió haber respondido cuando pasó lo del Partido Nacionalista, y si bien ha sido enemigo nuestro y de varios, se debió haber respondido con mayor, digamos, severidad cuando todo esto empezó. Creo que Sí. cuando empezó el populismo fiscal, judicial, en aquellos años, creo que no todos respondieron como debieron, y definitivamente poco a poco, uno a uno, hemos sido, digamos, parte de esta persecución y llegó un momento cumbre, pero que hoy día quiere retomar, curiosamente, ¿no? Es decir, estamos en una segunda suerte de borrachera populista judicial fiscal. Creo que ahora va a durar menos, pero creo que es una reedición de lo que pasó en aquellos años, Ángel. Bueno, sin duda alguna, y claro, eso tiene que ver con un síndrome, ¿no? Que la gente reacciona no cuando le tocan al del costado, sino tiene que el golpe sentirlo directamente para poder reaccionar. O sea, no aprendemos a evaluar a veces acciones que suceden en otros y que podrían ser perfectamente una advertencia. Solo cuando ya sentimos el yugo, el impacto de la medida en nuestra contra, recién se reacciona, pero a veces es un poco tarde, ¿no? Esto es un tema que Bertolt Brecht lo dijo en un célebre poema donde justamente no, los responsables ante el ascenso de la bestia fascista no reaccionaban porque los comprometidos eran otros. Eso más o menos creo que puede haber pasado acá para que no haya existido una reacción correspondiente. Por otro lado, el que la agresión antidemocrática, la persecución política, el juego desleal y persecutorio venga de instituciones de la justicia, también es atípico, pues, ¿no? La gente tiende a suponer que cuando interviene un juez, cuando un policía nos llama, cuando mañana la fiscalía investiga, es porque hay alguna razón. Nadie se pone en el supuesto de que eso es una maniobra. Hemos tenido que vivir los años, las experiencias recientes de estos últimos años, para saber que sí, estas instituciones venerables, importantes, destinadas a protegernos, también pueden ser vaciadas de contenido y convertirse en herramientas brutales
para la persecución política, para imponer un conjunto de posiciones, ideas e intereses, y finalmente para derrotar a la democracia e imponer un régimen distinto. Esto puede pasar, y eso es algo que yo creo que se está demostrando. Pero te quería decir algo más a manera de colofón. Decir que estos que persiguen a los partidos políticos, por ejemplo, no han hecho lo propio con las organizaciones empresariales criminales que participaron en este juego por el botín que se llamó Lavajato, ¿no? Odebrecht no ha sido intervenida o disuelta, y las otras empresas brasileñas tampoco. Más aún, Odebrecht sigue trabajando en el Perú, a lo más se ha cambiado un poco de nombre. Y Lo creo que a cual, las comunidades peruanas tampoco les ha pasado nada, ¿no? el Club de la Construcción tampoco. Lo cual, y ¿cuál es el razonamiento? Es que el delito lo comete pues fulano, sutano y mengano. Y no dejan de tener razón, ¿te das cuenta? El delito es cometido por personas y las instituciones es el espacio donde se pertenece. Salvo que se organice una banda de verdad con el fin criminal, bueno, el Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? O las bandas que nosotros bueno, vemos en la televisión o están en nuestra imaginación, que asaltan, que se dedican al narcotráfico, ¿no? Allá en México, salvo que exista eso, imputar que cualquier asociación de personas es de por sí una organización criminal, es totalmente algo contrario a la verdad de los hechos. La gente puede pertenecer a muchas cosas, porque mira tú, de lo contrario entonces, cualquier empresa, el Estado, el Parlamento el Parlamento sería entonces una organización criminal y el ministerio tal y el hospital, ¿te das cuenta? Entonces llegaríamos a una conclusión Un que mayor o un se teniente vuelve o un absurda. coronel comete un delito y el ejército va a ser una organización criminal, y uno se Así es, que la te das milicia, cuenta. una Por tontería. más por más que el que haya cometido se haya apoyado en algún, tenga cómplice y se haya apoyado en alguna herramienta del ejército, en alguna institución, ¿te das cuenta? O sea, hay claridad para distinguir, porque el ejército tiene un propósito que no es, ¿no? Que ahí se comete un acto, bueno, está bien. Nosotros creemos que hay que perseguir al delito donde esté, pero no hay razón y la ley nos parece positiva, la ley que ha sido promulgada el día de ayer nos parece positiva en la medida que ponen las cosas en su sitio. Entonces, los partidos no tienen por qué ser objeto de penalización, porque eso solamente, como tú recordabas, lo han hecho las dictaduras en los tiempos más funestos de la historia republicana. Los partidos políticos, como el APRA, fueron proscritos, por ejemplo, inclusive a nivel constitucional, después de la dictadura de Sánchez Cerro, ¿no? Y posteriormente, inclusive, había un artículo en la Constitución del año 1933 que, con el argumento de que están prohibidos los partidos que tengan algún tipo de alcance, raigambre Penal, internacional, ¿no? Con lo cual se refería al partido al aprista, APRA y el Partido Comunista. Partido Comunista también, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, Y estamos esos volviendo a momentos bastante duros. Y hay que darle parecidos. lucha definitivamente a eso, estimado Ángel. Y bueno, para seguir comentando la actualidad, vamos a regresar tras la pausa comercial con la segunda parte del programa Línea Política. Nos encontramos en breve. Correcto, volvemos. Buenas noches, estimados amigos. Gracias por seguir Línea Política, como todos los miércoles pasadas a las 7 de la noche en las diferentes plataformas y cables que albergan la propuesta de ese análisis de coyuntura que evidentemente recoge un enfoque más estructural. Hemos conversado en la primera etapa con Ángel Delgado, con quien compartimos este espacio, del asunto de la proscripción o el intento prácticamente de proscripción o eliminación desde los tribunales de los partidos políticos o evidentemente su etiquetado como organizaciones criminales. Pero en esta segunda etapa quiero plantearle a Ángel Delgado conversar un poco sobre lo que está significando de una u otra manera en estos días el momento social del país, el Parlamento, el Ejecutivo, la Presidente. ¿Cómo podemos empezar a evaluar, digamos, porque hay un dato importante y es que hace poco, el sábado,
Hace unos días se cumplió exactamente un año y medio desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República. Evidentemente, el debate sobre el sistema de justicia y la politización de los instrumentos de la justicia a veces nos distraen de las cosas de fondo. Yo quería preguntarle a Ángel entonces, tras este año y medio del gobierno de Boluarte, ¿qué percepciones te vienen a la mente sobre lo que A ver, vivimos? lo he escuchado de alguien por ahí que de modo gracioso se expresa, diciendo, no pasa nada, pero para peor, ¿no? Y eso se expresa, mira tú, en las diferentes encuestas. La última de Ipsos le da 5% de aprobación apenas, ¿no? Ya está en el margen de error. Y por ese camino, ¿no? No nos sorprenda que en las próximas encuestas de los próximos meses la presidenta se convierta en un error estadístico y simplemente desaparezca. Ya la encuesta no la va a registrar de ninguna manera. Estamos llegando a eso. Parece chistoso, pero la verdad es terrible para un gobierno que demuestra una incapacidad rotunda. Mira, este es un gobierno que bebe pues del castillismo en cuanto a su incapacidad. La incapacidad es su divisa, es su forma de actuar, más la corrupción que por cierto está ahí latente, está ahí de todos modos teniendo una significativa presencia que no se puede ocultar. Pero la incapacidad me refiero, ministros que no dan pie con bola. Y lo último ha sido pues el papelón del ministro del gobierno y de la Dirección General de Aeronáutica Civil en torno a este accidente de Corpac, ¿no? La pérdida de las luces y el descubrir que el aeropuerto no funciona con arreglo a las normas internacionales, que son también normas en el Perú para la aviación aerocomercial, ¿no? Y por lo tanto, no es una exageración decir que estamos ante un gobierno, ante un aeropuerto chicha. Aeropuerto Chicha, el aeropuerto emblema, el sistema aeropuerto del Perú que quiere venderse al mundo, que quiere entrar Eso a le la hace un inmenso OCDE, daño tiene un al turismo. aeropuerto Chicha, un aeropuerto informal, que está funcionando a la buena de Dios todavía. Mira, yo he planteado, sinceramente, ante la poca legitimidad social del gobierno, su falta de acción desde el punto de vista de la generación de empleo, de la reducción de la pobreza, de la gestión en términos generales, y de un parlamento que se está dedicando básicamente a, digamos, dar cebollerías, en algunos casos ver reformas también, algunas importantes, otras no tan muy bien estudiadas. Yo he planteado que ante este escenario social tan complejo y de poca aprobación de las instituciones, Dina Boluarte sincere las cosas y sincere y transparente la alianza cruzada, la sobrevivencia cruzada que tiene con el Parlamento, y más bien pues genere un gabinete parlamentarizado, un gabinete, un gobierno de cohabitación con las fuerzas en el Parlamento que la sostienen y que asuman el costo político de sostener a este gobierno, pero que sea de una manera amplia y transparente. ¿Por qué? Porque considero que las fuerzas que están en el Congreso, que hoy día no fiscalizan al gobierno, yo no digo que la vaquen, pero digo que ejerzan un rol de fiscalización, que no lo hacen, estas mismas fuerzas que están en relativo acuerdo con el Ejecutivo, faltando pocos meses para las próximas elecciones, van a pasar a la oposición y van a intentar quitarse el estigma, la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo, cuando ellos también están siendo corresponsables con sus acciones. Por eso digo, creo que sería más sincero, más abierto y más transparente que Dina proponga realmente un ejecutivo de cohabitación con el Parlamento. No sé tú cómo lo ves. No, creo que sería sincerar las cosas, porque efectivamente este es un gobierno que se mantiene exclusivamente porque al Parlamento no le da la gana bajarle el dedo, porque argumentos, razones, las ha tenido, ¿ah? Y votos también, si digamos, si las fuerzas democráticas, más el resto del Parlamento que está herido, que tiene la aguja, la espina puesta en la llaga contra la actuación traidora de la presidenta, entonces los votos están ahí, pero al Parlamento no le ha dado la gana de bajarle el dedo, pero al mismo tiempo hace todo lo posible para que se siga descomponiendo. En consecuencia,
debería ser un acto de responsabilidad de quienes no quieren vacarla, de que no quieren pasar el episodio por sus propias razones, que la sostengan, pues. O sea, deben hacer un esfuerzo de sostener y ser responsables en eso. O sea, que si se trata de mantener a la señora Boluarte por la gobernabilidad democrática, porque no hay tiempo para armar el proceso electoral, porque tenemos todavía a los monstruos que manejan el sistema, qué sé yo, ok, perfecto, asuman entonces su responsabilidad de sostenerla de verdad, pero dejarla ahí al garete es permitir que el Perú se siga hundiendo con ella. Que ella se hunda y desaparezca es lo de menos. Eso, lo que pasa es que eso tiene consecuencias para miles y millones de peruanos que están viviendo, por ejemplo, lo de Corpa, que es un ejemplo, pero ya nos hemos olvidado de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y nos hemos olvidado del drama de los hospitales. Hoy día estoy viendo que otra vez los sectores de salud están en las calles y dicen que está abandonado. Y las escuelas también, por más que hace una inauguración aquí para etcétera, etcétera, para mostrar y decir que hace cosas. Hay una, en provincias, sobre todo en el interior del país, en el Perú profundo, donde está la gente más vulnerable, el abandono, el abandono es total por parte de este gobierno. Entonces, pues, caramba, si se trata de sostenerla, hay que sostenerla con responsabilidad y asumir los cargos que los ineptos funcionarios de esta señora no pueden hacerlo y tratar de durar hasta el año 2026 compartiendo de modo estoico, por lo menos valiente, la carga de este muerto que es este gobierno de la segunda fase del Porque si Castillo. el tema fuera abierto y público, impulsaría a los partidos que ya tienen de repente algún tipo de acuerdo con ella, por ejemplo APP, yo creo que el Fujimorismo también, Sí, a sí. más bien al ser una cosa que vista por todos, a tratar de poner lo mejor que puedan tener. Y no solamente proponer gente que les permita armar redes clientelares, como lo que está sucediendo Sí, actualmente. sí, sí, claro, por abajo, ¿no? Por De salud, abajo, el caso de salud vergonzosamente, es parte de vergonzosamente. este tema. Sí, Por pero ejemplo, pone a un elemento de segunda o de tercera, exactamente, que ni exactamente, siquiera, porque al oye, final cuando les preguntan si tienen algo que ver, niegan, dicen, no, nosotros no participamos. Un vocero del Fujimorismo fue entrevistado hace unos días y cuando le dijeron, ustedes están sosteniendo el gobierno, se indignó y se fue del lugar donde estaban con los periodistas, porque creo que las cosas no están siendo sinceradas y están jugando a decir somos oposición por si acaso. Pero sí, evidentemente la política no te permite, o hasta cierto límite ya no te permite, jugar a que eres oficialista y eres oposición a la vez, ¿no? Es muy complicado. Y además le terminas haciendo daño al país, como tú mencionas, porque lo que tenemos ahora es un desgobierno muy grande. Y es más, yo creo que el Parlamento está bajando tanto la guardia que no se está dando cuenta de la potencialidad que hay en la posibilidad incluso de que Boluarte actúe en contra de ellos. Porque en sí, la misma encuesta, en donde aparecen con menos de 10 puntos ambos, el Congreso y Boluarte, en esa misma encuesta preguntan qué porcentaje de la población apoyaría que Boluarte disuelva el Congreso. Y lo apoyaría el 60% de la población. sí. Entonces, Y una también que cifra. la vaquen, también hay un respaldo De similar. acuerdo, de acuerdo. Pero estamos en un elemento entonces en el cual la mutua desconfianza o el mutuo secretismo puede llevar a ver quién aprieta el gatillo primero o Exactamente. destruye, o en todo caso hacer algo que les molesta porque es un acto, creo, de sinceridad abierta. Pero creo que sería lo mejor, que se entiendan, pues, si quieren que llegar hasta el 2026, ese es su objetivo, que lo transparenten y que en el camino compartan un gabinete procurando poner lo mejor que puedan tener por cada conformación que se sume a este frente o esta alianza. El Es pacto por verdad. el Perú de Boluarte que ha presentado es más o menos eso, sin decirlo tan así, ¿no? Pero es una palabra nomás que ni siquiera sabe cómo llenarla. Pero sí, tienes razón, porque mira, faltan 2 años, ¿ah? Así es. 2 años. Es demasiado tiempo para dejarla suelta a esta presidenta con su banda de irresponsables ministros que están llevando al país a cualquier lugar menos el progreso, menos el avance. Entonces, por favor, aquí se está jugando con la paciencia de los peruanos y el Parlamento tiene que saber que no solamente no basta correr el nudo corredizo y bajarle la plataforma y dejarla colgada, como bien se lo merecería. Mira tú, una vacancia en estos momentos estaría del punto de vista de las
de los requisitos bien justificado. Sin embargo, si no se quiere hacer eso por otras razones, correcto, que se haga lo que tú dices, ¿no? Eso es lo sensato. Pero dejar que la señora siga destruyendo el país en aras a la gobernabilidad es una contradicción clamorosa, ¿no te parece? Absolutamente, absolutamente. Y mira que han avanzado y siguen avanzando los problemas sociales, la falta de empleo, el aumento de la pobreza, la anemia, la salud pública, la desatención de las escuelas. Es decir, el tema, imagínate el tema del Es, aeropuerto. es Hay un el desgobierno aeropuerto, total. Parte de el eso pasa también, quiero decir, por no haber renovado el gabinete en absoluto. Solamente cambió Tarola por Adrián Sen, un par más antes y se acabó el tema. Es el mismo equipo que gobierna prácticamente desde que inicia, bueno, hace un año y medio ya, y obviamente hay un desgaste Enrique, muy grande, ¿no? eres generoso, ocupa cargo de gobierno sin saber qué hacer, eso es Ocupa lo cargo de peor, eso que gobierno. gobierna ya quisiera, ni siquiera mal, lo peor es la ausencia. El caso de Corpas demuestra el estilo, que también se da en educación, en salud y en seguridad. Es indiferencia, no hacer nada, o hacer casi nada, ¿te das cuenta? El tema del aeropuerto es eso, el ministro ni siquiera sabe qué ha pasado, y el idiota dice que es un hecho fortuito, o sea, una casualidad. En un aeropuerto no pueden pasar esas cosas. Y luego te vas dando cuenta de que efectivamente 14 años sin mantenimiento, y además donde todos son Antes cómplices, hemos tenido suerte, te diré, de que no nadie, pase una desgracia. nadie es responsable. Oye, pero lo grave aquí de todo es que si en las filas del gobierno esta reflexión que estamos haciendo, que es la que hacen millones y millones de peruanos, o sea, no somos nosotros, no tenemos ningún privilegio en eso, todos hacen ese análisis más o menos. Si el gobierno compartiera estas cosas que estamos diciendo, por lo menos habría cierta voluntad de rectificación. Pero estos miserables son además arrogantes. Y entonces, el otro día, eh, el nuevo vocero del gobierno, que es el señor Quero, ha propuesto ni más ni menos que se vea, que se plantee la posibilidad de la reelección presidencial de la señora Boluarte. La verdad, parecía un chiste, ¿eh? Pero chiste de mal gusto. Alguien dijo es para calentar un poco el frío de este prematuro invierno, pero revela pues la ausencia absoluta de autocrítica, de comprensión de que no estoy haciendo las cosas buenas. Y por cierto, si yo creo que me van a reelegir y estoy planteando eso, es porque tengo una percepción de mi actuación positiva, esplendorosa, como lo dice a cada rato. Ella dice, estamos trabajando a pesar de todo. A pesar de todo, la gente no ve eso. Ella habla ante, ya ni siquiera se enfrenta a la prensa. Han pasado ya más de 2 meses sin que tenga ninguna comunicación directa con la prensa, lo cual es un gesto antidemocrático que también hay que hacer. Pero el ministro Quero realmente ha llevado las cosas ya al ridículo, y el ridículo pues es la categoría en la cual se encuentran los actos y los personajes gubernamentales, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Antidemocrático lo de no declarar ante la prensa, por más bien o mal que nos caigan los operadores de los medios. Eh, sí, perfecto. Creo que hemos llegado al final de esta edición de Línea Política. Nos vemos como siempre el próximo miércoles a las 7 de la noche a través de las múltiples plataformas que alojan esta propuesta. Ha sido Enrique Valderrama, un servidor, y Ángel Delgado comentando la actualidad. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Un gran saludo y un abrazo. De igual modo, hasta la próxima semana. Muchas gracias.